Mi invitado ha ayudado a construir talentos de los más reconocidos en el mundo digital. Y hoy vamos a hablar de lo que nadie entiende sobre ese proceso. Hola, soy Jimena Álvarez. Bienvenidos a mi podcast Capital Oculto. Hoy tenemos a Leo de la O como invitado principal. Él es pionero en marketing digital. Hola, mucho gusto, mucho gusto. Aquí Leo, estamos con Jimmy. Estoy muy emocionado de estar en este podcast. Ser el primer invitado. Qué cool. Me gustaría, Leo, que me contaras un poquito más sobre cómo entraste en esta industria antes de que esto fuera realmente masivo y grande. La verdad entré a esta industria por pura casualidad. O sea, en realidad estaba en un evento, en una fiesta, y en esa fiesta conocí un par de influencers y una situación me llevó a la otra y terminé de casualidad proponiéndome como manager indirectamente y por otras situaciones de mi vida donde otros managers que yo conocía habían llegado de manera casual a ser managers de grandes artistas, lo tomé como una señal como para comenzar en esta industria. ¿A qué te dedicabas antes de esto, Leo? Antes de esta industria, ¿qué hacías? Siempre he estado metido en la industria del entretenimiento. Antes era personal manager y me trabajaba como label manager en una compañía de management. Y a eso me dedicaba a hacer muchas labores dentro del management, pero enfocado en el mundo de la música. Y ahí fue cuando encontré, pues siempre me llamó la atención la industria del entretenimiento, pero no sabía la verdad de la existencia del mundo digital hasta ese momento. Y me llamó mucho la atención y pues decidí tomar ese salto de fe. Padrísimo, me encanta. De repente nace una idea y te atreves y te lanzas a ejecutar esa idea y la vida te cambia a 180 grados, ¿no? Sí, o sea, yo siempre he creído que el tema de creer en ti mismo y el tema de poderte aventar nuevas cosas lleva a nuevas situaciones. O sea, también no creo que sea casualidad que siempre, para mí, el factor éxito tiene como ciertos ingredientes y uno de esos ingredientes del factor del éxito sí creo que es lo loco, extraño, random. Cuando es algo extraño o random o no visto, es cuando es un ingrediente que hace que las cosas funcionen. Como también creo que uno de los ingredientes que hace que las cosas funcionen es el hambre. Hay muchos tipos de hambre, pero por lo general el hambre que más funciona es el hambre real, en donde tu vida, si no haces que esto funcione, tu vida se acaba o ya no tienes algo que comer o ya no tienes de qué vivir, y eso es lo que hace realmente a una persona triunfar. Súper interesante lo que me mencionas. Yo también me siento identificada con, creo que cada quien tiene una definición de lo que es el éxito, ¿no? Justo cada quien, los componentes de los que tú hablas, el hambre, lo extraño, lo random, cada quien tiene componentes distintos que le pone a su ecuación de éxito, ¿no? Y me siento identificada con el tema del hambre muchísimo, también el tema de lo extraño y lo desconocido, sobre todo para quien está generando esa idea y demás, ¿no? Sí, Pero loco, hay muchas maneras de llamarlo, loco, extraño, desconocido, pero es algo, un factor, es como los polvos mágicos de las chicas claro, superpoderosas, claro. que es como que es el ingrediente mágico ese. Claro. ¿Cómo salen estos ingredientes y cómo nacen de tu persona? Siempre que leía estas historias de personas que yo admiro demasiado, Ujú. venía ese factor como, esto está muy random. O sea, siempre como en esta cosa de la ciencia, ¿no? De que quieres encontrarle la lógica, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del éxito, por así decirlo? Y en la fórmula del éxito siempre estaba algo demasiado extraño, algo demasiado anormal, algo demasiado loco, algo completamente inesperado. ¿Y te refieres a algo inesperado, loco, como gente que pensaba out of the box? ¿Gente Eh, que hacía las cosas diferentes al resto de la gente? Muchas veces es como que, ¿quién fue el primero que, no sé, me viene a la mente ahorita Ozzy Osbourne, ¿no? Con pues el metal y el género oscuro, que pues fue un salto de fe en creer Mm. que él podía hacer algo en la música que fuera
de miedo y de terror. Ok. Entonces es una creencia, nada más que de ahí todo lo que hoy relacionamos con ese sonido y todo lo que creó alrededor de un sonido oscuro, que esa era su intención, pues en realidad es un salto de fe. O sea, si tenías que creerle a él, que creo que es lo que es interesante de alguien que inventa algo como eso, porque tú hoy en día lo escuchas como un género, pero en ese momento fue simplemente un loco que creyó que el mundo necesitaba algo y decidió inventarlo. Ok. Pero entonces, tus maestros, por así decirlo, o gente que te fue guiando en el camino y que te fue dando, de cierta manera, pues pautas como para aventarte y tú tomar ese leap of faith en tu carrera y demás, fueron creadores de cosas disruptivas en el mundo. Es lo Sí, que estoy sí, entendiendo. managers. En mi caso fueron managers. Siempre me dediqué al arte. Soy músico y cuando se me presentó esta oportunidad fue tan random que dije, tengo que tomar este salto de fe Ujú. y intentarlo porque así son las oportunidades en la vida. Es sorprendente cómo muchos casos o casi todos los casos de éxito que yo conozco son situaciones que son mezcladas hambre de cierta manera con una cuestión random. Hace poquito estaba escuchando que muchas personas justo, ¿no? Creen que son situaciones muy específicas, el tema del hambre, pero también suerte, ¿no? Que hay gente con estrella y con cierta suerte que está en el lugar indicado, en el momento indicado, y las cosas se les acomodan porque les tocaba que se acomodaran, ¿no? ¿Tú crees en eso? Yo, siempre que me hablan de la suerte, me acuerdo de una frase que para a mí me marcó mucho de Picasso, que es: la creatividad existe, pero cuando llega, te tiene que encontrar trabajando. O sea, no existe un momento donde las situaciones se den si tú no estabas trabajando en eso. Sí, creo definitivamente en la suerte porque hay gente que también las situaciones y el mundo y la sociedad se estaban adaptando para ese momento en sus vidas, ¿no? Pero finalmente es una cuestión de estar ahí en ese momento, de decidir estar en ese lugar en vez de estar en tu casa. Es un tema también de actitud. De actitud y entiendo que de proactividad, ¿no? Sí, sí, sí tienes que ser proactivo. Definitivamente, sí, las cosas, por más que hagas manifesting y demás, las cosas No se no da. se manifiestan por sí solitas, No, ¿no? Tiene que haber trabajo detrás y horas de esfuerzo, estudio y demás, ¿no? correcto. Buenísimo, me encanta. Oye, y a ver, regresando un poquito a lo que me comentaste de cómo empezó tu carrera en este sentido, en este ámbito, vas a esa fiesta, se te ocurre picharle esa idea a las personas que conociste y después, ¿qué pasa? ¿Cómo se va desarrollando todo? Yo les picho esta idea, ellos me dicen, pues si él es tan bueno haciendo esto, sé mi manager, ok, y llegué a mi casa y al día siguiente tenía una presentación para una marca a las 9 de la mañana, yo llegué a mi casa, me acuerdo, a las 3 de la mañana y justamente agarré y dije, ¿qué hago? ¿Me voy a dormir Mm. o intento esta cosa loca? Y dije, pues bueno, voy a intentar esta cosa loca, no pierdo nada. Y aquí estamos, 15 años después. Ok, ok. Sé que has vivido en muchos países fuera de México. Sí, ¿Tu propia carrera te ha llevado a tomar decisiones para mudarte de país? ¿O qué ha sido lo que, y cómo ha influido el que tú vivas fuera de México en tu carrera laboral? O sea, ha habido correlación entre tus decisiones de vivir fuera de México y tu carrera laboral o no? no, sí, definitivamente. O sea, uno de los más grandes retos que yo enfrenté con el Internet era justamente la globalización en una etapa temprana, porque tenía esos enormes talentos, pero pues el mundo funcionaba de una manera diferente. Era el presupuesto de México, el presupuesto de Argentina, el presupuesto de Chile y pues realmente Latinoamérica, que siento que cada vez la misma cultura ha ido desdibujando esa línea entre los países en Latinoamérica y todos ya somos latinos. Sí. Pero en ese momento México y Argentina eran cosas completamente diferentes. No, todavía no existía tan marcada la identidad de los latinos como tal en el aspecto de la publicidad y el marketing. Todavía no existía alguien que coordinara toda la religión por completo. O sea, era
cada país por separado, zonas, pero no había alguien que coordinara el idioma completo porque todavía no existía esta globalización tan grande, y eso me llevó a mí a mudarme a diferentes países por el hecho de que pues nosotros no teníamos límites, pero la gente con la que trabajábamos sí, porque estaban limitados a una región. Entonces eso me llevó a mudarme a ciertos lugares para yo entender, y creo que ayuda y sirve mucho y me ha servido mucho en mi carrera y en la de mis artistas, que yo haya estado por tantos lugares, por el hecho de que tengo una cultura y un entendimiento de diferentes culturas muy diferente al promedio de las personas. Es evidente que cada cultura, aunque seamos latinos, es distinta, ¿no? A la Es diferente, mexicana. son diferentes maneras de hablar, son diferentes maneras de expresarse, diferentes maneras de formalidad, diferentes maneras de enojarse, Claro. diferentes acentos. O sea, yo siempre tengo una conexión mágica con Chile, y pues la gente no entiende a los chilenos, siempre dicen que hablan muy rápido. Y a mí se me hace que todos hablamos el mismo lenguaje, todos somos amigables, todos simplemente estamos nacidos en diferente zona horaria. Claro, y es un tema de casualidad, ¿no? Nadie decide en dónde nace. ¿Hay algo en particular que digas, el haber vivido en distintos lugares del mundo me enseñó esto en específico y esto lo aplico hoy a mi trabajo? Es mucho un tema de ideológico. O sea, cada país tiene una ideología única, y esas ideologías, hay ciertas cosas que son muy ofensivas para ciertos países que para otros no lo son. Ujú. Eso es lo que es importante de entender las diferentes culturas, porque hace que tú seas una persona más culta en tu manera de expresarte, y que sea más homogéneo la manera en que tú te comunicas con todo el mundo. ¿Y crees que tú tienes una ventaja competitiva versus el resto de gente que se dedica a hacer lo que tú haces por haber vivido justo en muchos países? Claramente, porque mi mundo no se cierra a un solo lugar, y me es mucho más fácil hacer negocios con otras culturas por el simple hecho de que pues estoy más cercano a ellas. Siempre he podido hacer negocios con todo el mundo de Latinoamérica. Se me da naturalmente, simplemente porque tenemos mejor comunicación. Y esa mejor comunicación tiene que ver también con cuestiones culturales de cómo los tratas, cómo qué es, inclusive cómo llevas la negociación. Claro, ¿cómo los entiendes, no? Ajá, cómo los entiendes. O sea, es muy diferente cómo lleva una negociación un colombiano a un argentino o a un español. Y aunque todos hablamos el mismo idioma, y puede que la negociación sea la misma o sobre el mismo tema, son muy diferentes las maneras y los objetivos y la manera en que tú te presentas ante ellos. ¿Con qué cultura te ha costado un poco más congeniar, tener como que facilidad de entendimiento en general? Si le echo la culpa a algo, sería a mí mismo, Okay. de no tener la apertura suficiente como para entender a esa cultura. Yo realmente no pienso que ninguna cultura en particular esté mal. Creo que al contrario, creo que el que no la entiende soy yo. Okay. Una vez que entras en el modo, por así decirlo, se goza entenderlo, se goza vivirlo, se gozan sus costumbres, se goza su manera de pasarla bien. Ok. Ahora, tú lidiando justo con tanta gente de backgrounds distintos, de culturas distintas, de formas de pensar distintas, creo que tienes que tener mucha apertura y flexibilidad. Tienes que ser muy adaptativo para poder encajar, entender y satisfacer las necesidades de tus clientes, ¿no? Sí. ¿Cómo has aprendido a ser un poco como un camaleón, ¿no? Que te puedes camuflajear en donde llegas, o que te puedes adaptar al entorno o al lugar en donde te toca trabajar y tener un proyecto en específico? Yo creo que eso se lo debo mucho a mi mamá, porque mi mamá es argentina, y pues con mi mamá siempre me tocó viajar desde muy chico, y era una parte de mi vida. Mi mamá es maestra, bueno, era maestra porque ya se jubiló. Ella siempre le tocaba sus años, famosos años sabáticos, y viajaba, y tuve la fortuna de que me llevara por muchos lugares del mundo, periodos de tiempo
largos y como un niño o como un adolescente, uno aprende a adaptarse. Oye, Leo, y a ver, ¿en qué momento o cómo tuviste alguna señal o cómo supiste que tu carrera laboral iba a explotar? En realidad nunca me di cuenta de eso. La verdad es que al principio es difícil, o sea, y pues lo único que buscas es salir, como sea, y llega un momento donde ya saliste, pero trabajaste tanto Ujú, que te alcanza la ola, por así decirlo. claro. Y de repente, pues, al menos yo, mi percepción propia del éxito es siempre compararme conmigo mismo. Ujú, Y entonces, pues, de repente decía, ya logré esto y ahora quiero esto más para superarme a mí. ok. Y es ahí de repente en algún momento volteas a ver atrás y dices, ah, hice todo esto. Y realmente, pues, fue una superación personal, no fue otra cosa. O sea, tú fuiste escalando la montaña, pero no forzosamente te percataste de que ya estabas llegando al pico del En Everest. realidad nunca he pensado que he estado en el pico del Everest, ni mucho menos. No considero que esté ahí, considero que estoy camino a... Me haces que recuerde, ayer estaba viendo un podcast de Cracks, estaban entrevistando a Aramburu Zavala y ella decía, ¿no? Que ella siempre tiene hambre de más, de más, de más, que ella no sentía justo que estaba en la cima, que siempre la cima estaba más allá, ¿no? Siempre estamos arriba. Entonces, ¿cuándo es momento de ya estar en la cima? O sea, ¿cuándo tienes tú visualizado en qué punto de tu carrera ya dirías, ok, ya estoy en la cima y de aquí sí, siempre va a haber cimas más altas y siempre voy a poder voltear a ver montañas más grandes, pero ¿en qué momento dirías, wow, me siento muy orgulloso y satisfecho porque sí llegué a una cima? Yo siempre me siento orgulloso de lo que hago, porque siempre intento dar mi 110%, por así decirlo. Entonces, y para mí la siguiente vez que hice ese 110%, eso para mí es el 100. Entonces tengo que hacer un 10% más y un 10% más. Que entonces esas cimas son tu superación personal. Sí, superarme personalmente hablando porque sé que voy a ser mejor yo para mí. Porque eso nadie me lo puede quitar. Me encanta. Padrísimo, Leo, gracias. Me gustaría que me contaras ahora un poquito más de cómo nacen los talentos. Nacen de tener esta locura, esta chispa de autenticidad. Y cuando tú conoces a una persona y estás analizando un poquito quién es esa persona, qué es lo que esa persona hace o tiene, que tú veas que en un futuro va a tener potencial real. Para mí es las ganas primero que tienen de hacer las cosas. Creo que eso es muy importante. O sea, que no haya pretextos para nada. Simplemente dan ese salto de fe y avanzan haciendo lo que tienen que hacer. Porque realmente uno no está preparado para nada de las cosas que suceden en el camino del entretenimiento o del éxito. No estás preparado ni para tener dinero, ni para tener suficientes abogados, ¿eh? O sea, hablando de la parte de como más como empresario, Claro. es un tema de tenerle fe y aventarte. Y siempre quererlo hacer, o sea, sin miedo, porque también lo que pasa es que llega un momento donde las consecuencias son tan grandes que la gente empieza a tener miedo de hacer todo. ¿Te han tocado casos en donde tus talentos dicen, ya no quiero? Ah, todo el tiempo, O sea, que el éxito los ha comido. todo el tiempo. ¿Y qué haces en esos casos? Pues siempre intento transmitirles esto porque eso me ha pasado a mí a nivel personal. O sea, y creo que es una cuestión normal en todos los ámbitos. Y siempre me acuerdo lo que me dijo un gran amigo, Arturo Ramos. Me dijo, ¿y tú crees que eso que te está pasando no te pasaría en cualquier otra cosa a la que te dedicaras? Y la respuesta siempre es sí. Ujú, O claro, sea, siempre, 100%. siempre te pasaría. Entonces, creo que yo soy lo suficientemente afortunado de dedicarme a hacer algo que me encanta y algo que me llena el alma. Ujú. Y eso es lo que a mí me gusta, o sea, que poder decir que me siento orgulloso de esta cosa que estoy haciendo, así a nadie le importe. Pero a ti te importa y a ti Exactamente. te Y a mí llena de me llena. satisfacción, ¿no?
A mí me llena y eso es lo que importa realmente. Eso es realmente lo que a mí me hace que sentirme lleno, pleno. Me encanta. Mientras tú te sientas pleno, creo que las cosas también caminan y funcionan. Correcto. No solo por los demás, sino por ti. No es un tema de egoísmo ni de egocentrismo, es un tema de amor propio. Correcto. También. Sí, también. es mucho de amor propio. Y cuando tú estás analizando un talento, Leo, ¿en qué te fijas más? ¿En su carisma o en la disciplina que tienen? Pues inicialmente creo que podría decir que es en el carisma, Ujú. porque pues es como cuando conoces a alguien, o sea, cómo se ve, qué te dice, es como que eso es lo primero que te atrapa. Pero definitivamente lo que me hace quedarme con ellos o no es la disciplina, porque la fama es muy escurridiza. Mm. Entonces, la única manera de mantenerla entretenida Ujú. es con la disciplina. Me encanta, Leo, que digas y que menciones el tema de la disciplina, porque creo que para cualquier profesión hay que tener disciplina. Para todas, hasta para ser gerente de un autoservicio necesitas ser disciplinado. Totalmente de acuerdo. Y a ver, si hablamos del tema de si naces o no naces con estrella, ¿tú crees que alguien disciplinado que no nazca con estrella puede convertirse en una estrella? Por supuesto. Es que me vienen muchos ejemplos de deportistas. A mí me gusta mucho el básquetbol y de repente le preguntaron a Kobe Bryant una vez, oye, ¿y cuál ha sido la mejor jugada que has hecho? Y él dijo, pues nunca la han visto porque son las que he hecho entrenando. Uh-huh. En realidad cuando juego no es mi 100%. Y es como, claro, o sea, está hecho en base a lo que construyes siempre. Y a veces ese 70%, ese 80% es impresionante en base a lo que tú construiste. Y definitivamente creo que la disciplina mata al talento. Y generalmente lo que la gente ve es el tip of the iceberg, ¿no? Todo lo demás justo que la disciplina conlleva, lo que está abajo del agua, nadie lo ve, ¿no? Y eso es un tema justo de disciplina. Ven la parte bonita, lo que todos queremos ver, sí, ¿no? La última parte, los 100, o sea, hay gente como Bolt, que es como que, sí, pues sí, no puedes definir que su historia se reduce en 9 segundos, claro. ¿no? Justo hablando de este tema de que puedes resumir una carrera en 9 segundos o en un video que se vuelva viral o en una canción que se vuelva viral, ¿cuál es la gran mentira que está detrás del hacerte viral dentro de los medios? Pues que ser viral no sirve de nada si no lo aprovechas o lo repites. La repetición es la que te hace que la gente se quede contigo. El mejor ejemplo para mí es TikTok, que hay mucha gente que tiene muchos números y crecen y crecen y crecen por repetición de contenidos, por entretenimiento. Pero realmente para que te quedes tendrían que consumirte muchísimo más tiempo. O sea, para que te consuman, pues, para que te compren. Y pues eso ya requiere un poquito de diferentes habilidades. Por eso que puedes tener unos números increíbles de un día para otro y de repente que ya nadie se acuerda de ti. Es porque realmente necesitarías hacer mucho más en consumo de tiempo para que las personas no se olvidaran de ti. Para eso requieres o muchos años o contenidos muy largos. Y si alguien decide entrar al mundo de los medios, entonces es también un tema de compromiso, no solo de disciplina, ¿no? De decir, le voy a dedicar mucho tiempo de mi carrera y de mi vida a esto. A esto. Sí, definitivamente. No hay ninguna caja negra en eso. Como también cualquier otra profesión, ¿no? Creo que un neurólogo, el más fregón del mundo, también le dedica horas y horas y horas de las famosas cirugía, ¿no? 10,000 horas, 100,000 horas, no sé, no me acuerdo cuántas son, que se supone que son para dominar cualquier cosa. Claro, ok, buenísimo. Oye, Leo, a ver, cuéntame un poquito más sobre cuáles son los principales errores que tú has notado que cometen los creadores de contenido. El primero, no ser disciplinados. Y el segundo es no aprender. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Es que no se sientan a analizar lo que hacen. Puedes ser súper disciplinado y crear por crear. Sí. Pero si no analizas, pues en realidad no estás entendiendo lo que estás haciendo. Y si no entiendes, pues es difícil crecer. Ok. Y el analizar lo que haces es analizar lo que yo le voy a dar a mi público, porque sé qué es lo que le gusta a mi público, o entender yo
lo que le estoy diciendo sin forzosamente entender lo que mi público quiere o ambas cosas? Creo que es todo, o sea, llegar a la raíz de cada cosa. Que si lo que estoy diciendo está bien, que si lo que estoy diciendo me gusta, que si lo que estoy diciendo entretiene. Muchas veces el error justamente cae en que solamente se quedan con una de estas partes. ¿No te ha tocado que un creador empiece a hablar de, te voy a inventar algo, finanzas, ¿no? Uh-huh. Y que se vuelva grande, viral y demás, y que en algún punto diga, no me gusta, o sea, sí cumplo con las necesidades de mi audiencia, porque a mi audiencia le gusta mi contenido, pero a mí no me gusta mi contenido, o a mí ya no me interesa este tipo de contenido? O sea, ¿qué pasa en esas situaciones? Pues lo más difícil, volver a empezar. De cero. Sí. ¿Te ha tocado que alguien Sí, empiece de cero? Muchas veces. Se me viene a la mente Germán Garmendia, un chico con quien he trabajado trabajo, y pues él ya no le gustaba lo que hacía en el canal más grande de habla hispana y no tuvo miedo de volver a empezar y cambiar su contenido. Todo ese trabajo que ya tenía y esa carrera que tenía detrás, ¿influyen en la nueva carrera o nuevo camino que decide tomar o no? Creo que influye, claro, porque son gente que aprende. O sea, evidentemente cuando llegas a un nivel muy alto es porque sabes lo que estás haciendo. Entonces, no hay nadie que pueda llegar a quitarte el conocimiento con ningún tipo de pistola. Ahora me gustaría pasar, Leo, a un tema un poco distinto. Me gustaría que me dijeras realmente atrás de los medios, ¿en dónde está algo que a mucha gente le gusta y le interesa, que es el tema del dinero? ¿Dónde están las ganancias reales y dónde monetizas realmente el tema de los medios? Hay muchas maneras de monetizarlo. Yo lo divido como en diferentes partes, que es pues la monetización directa como con los partnerships o las alianzas que tienes con marcas, vendiendo publicidad. Luego está la monetización en sí del contenido como tal, donde tú de alguna manera le cedes este rol a alguien más, a cualquier plataforma que se encargue de hacer esto. Luego está pues tus propios emprendimientos como tal. Yo hasta ahí lo llevaría. Creo que esas son las tres maneras de monetizar en la industria del entretenimiento en general. ¿Qué tan difícil, a ver, hoy habiendo tantos y tantos y tantos creadores de contenido, qué tan difícil es realmente monetizar siendo un creador de contenido? Es muy difícil porque la competencia es muy grande. Ok. Es un mundo muy competido y como el camino de 0 a 100 es mucho más difícil que el camino de 100 a 2 millones. Sí. Es muy difícil porque finalmente estás tan competido en ese mundo de 0 a 100 Sí. que lo vuelve muy complicado. Y cuando ya llegas al camino de 100 a millones, hay tanta competencia que lo vuelve un camino muy tedioso y tienes que pues realmente ser muy disciplinado y trabajar mucho, y se vuelve un tema de disciplina y de constancia también ahí. Ganan quienes tienen mayor disciplina. Quienes tienen mayor disciplina y también quienes tienen al equipo adecuado, ¿no? Que los respalde y que los lleve de la mano. Obviamente siempre los equipos de trabajo sirven demasiado porque hay caminos empedrados que no te dejan tomar. Claro. Obviamente la dirección siempre te va a ayudar a tener un mejor camino. No digo que no puedas llegar de ninguna otra manera, pero sí creo yo que un manager es un excelente copiloto. Mientras más se digitaliza el mundo y mientras más entra el tema de la inteligencia artificial y demás, ¿crees que el tema de los medios va a seguir creciendo todavía más? O sea, ¿crees que el crecimiento va a seguir siendo exponencial? Sí, siempre es exponencial, pero es correlacionado a la cantidad de personas que existen en el planeta. O sea, pues sigue existiendo un auge de la digitalización en general, porque pues todo se vuelve cada vez más digital, ¿no? Pero finalmente pues va a llegar un momento donde sí va a toparse, porque ya son demasiadas opciones y eso va a volverse cansado, que es lo que a mí me pasa con las plataformas de streaming en general. Y es como que ya tengo tantas opciones de ver cosas que me da pereza mental tener que tomar tantas decisiones. Claro. Y eso es lo que creo yo que va a volver las cosas más complicadas. El hecho de que ya todo van a ser decisiones, porque ya van a existir
muchísimas cosas que te ayudan a tomar decisiones y van a volverse ya las decisiones una cuestión importante. Estoy de acuerdo con lo que dices, porque sí creo que en cierto punto y desarrollo de la sociedad en general va a volverse un poco más simplista y más complicado también. O sea, va a ser... Sí, va a volverse más radical. O sea, por así decirlo, las cosas de ricos y las cosas de pobres. Simplemente va a existir eso. Porque las cosas orgánicas, las cosas no orgánicas, o sea, y eso mismo aplica con el contenido de súper alta calidad, el contenido de baja calidad, el contenido rápido, o sea, aplica eso a todos los mundos. Claro, a todas las industrias. Todas ¿no? las industrias aplicado en general, y cada vez va a ser más radical porque pues con la inteligencia artificial creo yo que va a haber una diferencia más marcada en eso. Va a haber como el péndulo, ¿no? Sí. De un extremo a Va a ser otro. muy extremista la sociedad. Ok. Y eso, o al menos en mi visión, ¿no? Sí. Y pues creo yo que es parte de... Qué interesante punto de vista. Nunca había escuchado a alguien que dijera que la sociedad va a dirigirse hacia ese ámbito, hacia esa forma de pues desarrollarse tal cual o de vivir Sí, en comunidad, en sociedad, sí. pero se me hace muy interesante. Creo que puedes tener razón. Lo veo cada vez más normal, o sea, lo veo normalizado. Los pensamientos radicales, o sea, ya no veo las cosas de medio, o sea, mismo en la política ya no existen partidos de centro. O sea, y en todos los países que existían, ya no existen. ¿Es derecha o izquierda? Justo hablando de sociedades extremistas, ¿crees que una sociedad como tal haga que las decisiones se vuelvan más difíciles y que tú tengas que tomar decisiones más difíciles? Sí, definitivamente sí, porque al no existir los puntos medios, siempre es más difícil poder llegar a un acuerdo. O sea, Ok. en todos los ámbitos de la vida. Entonces, por eso es que veo que hay pocos grupos de rock. Ujú. Porque pues finalmente las cosas en equipo se están perdiendo muchísimo por el hecho de que pues para tener esta relación necesitas llegar a un punto medio. O sea, todos tienen que estar en gris, nadie puede ser blanco o negro porque si no, no van a poder llevarse bien. Y eso aplica a todos los ámbitos de las vidas en general. Oye, ¿y alguna vez viste, no un gris, a un blanco o un negro que dijiste, le voy a apostar? Así como cuando estás jugando en Las Vegas, ¿no? Le voy a apostar todo al negro en la Al ruleta. rojo, sí. ¿Y le apostaste algo y perdiste todo? Ah, sí, muchas veces. Creo yo que es parte de la vida aprender a tomar riesgo y a tomar decisiones. Y sobre todo, a aprender de los errores. Creo yo que es imposible que exista una persona exitosa sin que se equivoque. O sea, si no aprendes de los errores y si no te equivocas, no Quiere decir que llegas lo- a la cima, que no lo intentaste, o sea, Claro. ¿cómo sabes que te equivocaste si nunca lo intentaste? Y que mucha gente generalmente ve justo lo bonito y ya cuando llegaste a materializar lo que querías materializar, pero no vieron todo lo que costó ese camino, ¿no? Y todas esas caídas y todos esos aprendizajes y toda esa constancia de la que hablábamos, esa hambre de la Sí. que hablabas en un inicio. Es que es difícil contar los fracasos, ¿no? Claro. O sea, yo podría hablar de mis éxitos en un largo podcast, pero tendría que ser un reality 24/7 para Para hablar los de mis fracasos. fracasos. Me siento relacionada 100% contigo. Creo que Sí. mi día a día es un tema de aprendizaje continuo y de tropiezos, ¿no? En el camino, de piedras. Y hoy puede ser una piedra chiquita y mañana puede ser un socavón, ¿no? Enorme. Entonces, Enorme, no pasa sí, nada, sí, es sí. parte del camino, Claro. Y eso es como tú dices en todas las industrias. en todas. Oye, Leo, y a ver, algo que creo que a mucha gente le cuesta es el tema del manejo y de, pues, cómo interpretar o cómo sobrellevar al mismo tiempo el ego, el dinero y la fama o el éxito, ¿no? Entonces, ¿tú cómo combinas todo eso en tu vida y cómo lo vives día a día? Uf, yo creo que eso es la parte más difícil de mi trabajo. Por lo general es increíble trabajar con una persona disciplinada y con buena actitud,
pero de repente eso siempre conlleva como consecuencia el éxito, y el éxito conlleva el dinero. Y de repente el dinero le genera muchas carencias emocionales a las personas. Es muy difícil reeducar a alguien a nivel dinero. Es muy agresivo meterse con el dinero de alguien. Claro. El dinero es lo que para mí, lo que más destruye a una persona junto con sus miedos, que es el ego. O sea, el ego de no poder aceptar que se equivocan. Porque como yo, que soy tan exitoso, que el éxito muchas veces la gente lo mide en dinero, me equivoque. Y no, o sea, te puedes equivocar siendo muy millonario, multimillonario. Claro. Nada más que por lo general esos errores no pasa nada porque sigues llorando en tu Ferrari. Entonces es muy difícil manejarlo. La gente empieza a exponer sus carencias educativas con los problemas administrativos. Como que, hey, ¿por qué no estás haciendo esto como yo quiero si te estoy pagando un montón? Y es como, pues, o sea, no es lo que estás pagando. El dinero no es, y de repente se vuelve más complicado porque su educación financiera del manejo del dinero fue diferente. Claro. Y eso es de las cosas más difíciles de educar. O sea, creo yo que parte de ser un buen manager es poder educar, y lo más difícil es la parte financiera, porque es como que cómo te metes en el dinero. Y aparte todo el mundo se empieza a meter en el dinero, que eso es lo más complicado. Se mete tu pareja, se mete tu papá, tu mamá, tu hermano, tu familia, todo el mundo se mete en el dinero. Y entonces es como que, ¿por qué tú tienes que opinar de cómo yo gasto mi dinero? Y empieza a entrar ahí un tema de, si todo me ha salido bien en la vida, ¿por qué yo no puedo administrar como yo quiera el dinero? Claro. Entonces son muchas enseñanzas contrarias y es muy difícil. O sea, es lo más difícil de mi carrera. Pensar que que las decisiones todas se miden en dinero. Sí. Es como que, o sea, sí, al final de cuentas, o sea, es justamente empiezas a tener esta decisión, estas respuestas que son raras. Claro. Sí. O sea, la respuesta correcta es sí tiene peso, claro, ¿no? Sí tiene peso, pero no te olvides del objetivo final de esto. Claro. Y es muy difícil desdibujar esas líneas y tenerlas claras en todo momento, porque finalmente tienes muchas opiniones. Es muy difícil. Qué difícil, Leo, porque creo que no solamente te pasa a ti, manejando o llevando de la mano a gente que es tan reconocida a nivel mundial con tanto tema de éxito y de flujo económico y demás. O sea, creo que otra vez en todas las industrias pasa. Es que esto no creo que sea una cuestión. Es un tema de sociedad, ¿no? No creo que sea una cuestión que esté únicamente centralizada en el entretenimiento. Yo creo que está ligada a cualquier ámbito. Nada más que en el entretenimiento tiene la ventaja de que hay mucha gente más quiere estar involucrada, porque finalmente el entretenimiento te da estatus. Claro. Entonces es muy difícil porque te juntas con gente con mucha menos educación. Porque en los ámbitos como de las empresariales y de otras industrias, pues es muchísimo más normal escuchar que lo heredaron. Los legados familiares. Los legados familiares. Y en el entretenimiento son nepo babies. Claro, literal. O sea, 100%, sí. Es como que el heredero increíble, sí. nepo baby. O sea, es así de radical. Entonces, no pienso que nadie nazca sabiendo esto. O sea, creo que es una muy mala educación. Evidentemente son cosas que son más fáciles de hablar y de tratar con gente que tiene mejor cultura financiera, pero es parte de la vida. Híjole, es que
la educación es clave, ¿no? En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Tanto en el tema financiero como en el tema... A ver, y lo relaciono con lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? El hambre, la disciplina, las ganas de salir adelante, del tema del ego, todo está ligado a un tema de educación. 100%. Siempre el tema termina en educación, ¿no? Entonces, Sí. también viviendo en un país en donde la educación desafortunadamente tiene tantas grietas y está tan quebrantada, pues me imagino que también es difícil, ¿no? Es más difícil como el poder justo tener que enfrentarte a gente que la verdad, seamos sinceros, no está tan educada. Sí, es complicado. O sea, creo yo que la gran ventaja del ser humano es que siempre se puede adaptar a cualquier cosa y que puede hablarlo. Y sí, la educación está fragmentada en todos los países. No pienso que nada más en los países tercermundistas como el nuestro, sino más bien es que en cualquier lugar donde llega un momento donde la educación se fragmenta. Claro. Creo que eso siempre va a conllevar a problemas y obviamente pues en general cuando hay mejor educación hay una mejor manera de vivir, eso sí lo creo, porque los lugares y los países con mayor educación son los países más primermundistas. Claro, que tienen mayor movilidad social, Sí, ¿no? sí, claro. Ok. ¿Tú cómo ves la industria en los próximos 5 años? ¿Crees que la IA, va a reemplazar a los creadores o generadores de contenido? ¿Qué va a necesitar un generador o creador de contenido en 5 años? ¿Cómo ves que se va a dar la evolución de la industria? Pues yo creo que se va a volver más radical. Va a haber mucha gente que les va a encantar la perfección de la IA o lo excelentemente bien hecho que esto va a llevar. Y va a haber mucha gente que va a disfrutar todo lo imperfecto. Ok. Como la gente que ahora disfruta lo vintage y lo antiguo. Sí, o sea, versus eso va a ser como lo imperfecto. Ya. Lo más humano, por eso creo que están resurgiendo y retomando tanta importancia los formatos 24/7, los formatos en vivo, porque finalmente a la gente le gusta ver cómo te equivocas. Claro, claro. Es parte de... Es divertido ver cómo alguien se equivoca y cuando no eres tú. O sea, creo que por eso es que la gente disfruta mucho los videos de las caídas o de las bromas. Porque pues es como que, le pasó a él, no a mí. Claro. Eso pienso. Ok. Leo, ya para cerrar, porque no queremos aburrir a nuestra audiencia, me gustaría que me dijeras, ¿qué harías tú el día de hoy con 0 seguidores? Si yo tuviera que empezar de cero otra vez, buscaría, la verdad, la inteligencia artificial, buscaría la hipercreación de contenido y buscaría los nichos que son un poquito más segmentados y buscaría educar, porque la ventaja del contenido educativo, que pienso que me gusta más que casi cualquier otro tipo de contenido, es que siempre puedes volverlo a consumir. Cuando alguien te enseña algo, puedes volverlo a ver porque le puedes aprender algo nuevo y pues eso es lo que yo haría, aprovechar todas las herramientas actuales para poder ser una persona que hiperdestaca en su ámbito. Excelente, Leo, me encanta. Tú sabes que a mí me gusta mucho el tema de la educación, entonces me gustaría preguntarle a los que nos están escuchando hoy si están de acuerdo con Leo, si están de acuerdo en que el tema de la educación es algo crucial para todos y algo central o algo en lo que más de nosotros deberíamos de centrarnos y de poner foco en. Comenten si ustedes creen que la IA nos va a lograr reemplazar algún día. ¿Ustedes creen que el hambre es un factor determinante? Si les gustó el episodio de hoy, please síganos en redes sociales. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Leo. Gracias, es un placer. gracias. Suscríbanse para más contenido como este.